Bueno, muchachos, hora de hablar de un tema sumamente complicado, un tema que están viviendo los bolivianos, que es que acaban de quedar eliminados de la Copa del Mundo en el partido definitorio, en el partido de repechaje de la final contra Irak. Pierden 2-1. Un encuentro que, bueno, vamos a tratar de analizar, pero no quiero empezar este video sin antes enviarles un abrazo a los hermanos bolivianos que forman parte de este canal, que de paso son muchos y fueron muy fieles desde el principio, lo han sido todo este tiempo. A ellos vaya un fuerte abrazo. Siempre me acuerdo de Magdalena Oviedo, de Nata y Lucas, que son dos personas madre e hijo, que me siguen todo el tiempo en el canal. Han estado pendientes de que creamos Cafecito Gol. Pero bueno, como bien saben, este canal es un canal de fútbol sudamericano. Esa es la razón por la cual nuestra línea editorial contribuye de alguna manera a abordar a todos los equipos que forman parte de Conmebol y de esa forma, bueno, pretender que también crezca la conversación y el conocimiento acerca de nuestras selecciones, ¿no? Pero evidentemente yo soy venezolano. Mi sueño es ver a la Vinotinto en un mundial. La Vinotinto es lo que a mí me ha enseñado a amar el fútbol y la razón por la cual yo conozco tanto de eliminatorias sudamericanas, porque me las he sufrido todas y nunca he podido lograr una clasificación al mundial. Por lo tanto, yo les puedo decir que entiendo a la perfección cómo se sienten el día de hoy. Lo viví el 9 de septiembre, justamente un día en donde ustedes estaban de júbilo, porque quienes lograron el cupo del repechaje fueron ustedes por encima de los venezolanos, ¿no? Que teníamos ese sueño de lograrlo por primera vez. Entonces yo voy a empezar este video diciendo que no quisiera estar en sus zapatos y sentir lo que puedan estar viviendo en este momento, pero exactamente sé cómo se sienten porque, repito, ya lo he vivido. Partiendo de allí, quiero hablar primero del juego, ¿no? Y después quizás una reflexión final, si es que puede servir. Es que además en este momento las reflexiones de una persona ajena pueden ser odiosas. Quizás más bien me la guarde para otro momento. Pero vamos a ver si me atrevo a decirlo al final. Hablemos del juego rápidamente. No quiero poner el dedo en la llaga, en la herida. Seguramente tendrán ustedes otros creadores que estarán hablando de esto y por allí les puede servir más que lo que pueda decir yo hoy. Pero para mí, Óscar Villegas se equivoca en el planteamiento contra Irak. Se equivoca al no saber leer el partido, al no entender a qué rival está enfrentando, sabiendo que ha hecho un buen trabajo y que el partido, considero que Bolivia llevó las riendas del encuentro y fue superior y aún así no le dio. Creo que la equivocación de Villegas parte desde el esquema táctico y de los jugadores que puso en cancha. ¿Por qué? Bolivia sale con 4-2-3-1, considerando que le dio resultado, evidentemente contra Surinam, pero entiende que este equipo le iba a funcionar exactamente igual contra Surinam en el segundo tiempo que contra Irak desde el primer tiempo. Para mí equivoca los esquemas y los intercambia. Ha debido salir Óscar Villegas contra Surinam con un 4-2-3-1 y salió con 4-3-3 y después lo tuvo que acomodar para empatar el partido y voltearlo. Por eso entró Paniagua en ese segundo tiempo contra Surinam y volteó el juego. Y en vez de entender que en este partido sí le tocaba el 4-3-3 con Cuellar o con otro contención para ganar en el medio campo y evitar los contragolpes de Irak, que de esa forma es como básicamente nacieron las dos jugadas que derivaron en gol. Evidentemente la primera nace de un córner, pero previo a ese córner hubo una falta y esa falta después generó una jugada más que terminó en córner y todo nació de un contragolpe. ¿Por qué? Porque se perdió la mitad de la cancha. Entonces, hoy nos salió con el 4-3-3 contra una selección muy física, que presionaba muy bien, que desgastó a Bolivia a los 70 minutos, ya los bolivianos no podían más. Y que esto era evidente que iba a ocurrir porque además es un equipo que cuando quiere te ataca con dos hombres en punta. Estaba muy clara la forma de jugar de Irak y no haber leído este partido saliendo con 4-3-3 sin Paniagua, que sí sé que fue el que marcó el primer gol, pero que te lo podías reservar para un segundo tiempo, ya cuando la defensa iraquí esté más desgastada y cansada. Yo creo que allí se equivoca Villegas, sin duda, 4-3-3. Hubiera tenido mayor manejo del partido, pero me refiero al medio campo para evitar quedar tan descompensado y partido, porque obviamente después que Irak consigue el gol 1, Bolivia se le viene encima y logra el empate, pero es porque Irak se dio la iniciativa.
Después de eso, cuando le empatan el partido a Irak, Irak va a buscar el segundo gol y lo consigue muy rápido. Entonces no sé si se dan cuenta que cada vez que Irak quiso proponer quitarle la pelota a Bolivia y hacer daño, lo hizo. Razón por la cual se puede decir que yo dije en mi cuenta de ex que Bolivia fue inmensamente superior, pero alguien me atajó y me dijo, quizás la palabra no debería ser inmensamente, debería ser superior ligeramente, pero es porque Irak, si bien sufrió varios momentos del partido, no se sintió lo suficientemente ofendido o en riesgo real. O sea, me refiero a, sí, estaba muy hundido, estaba jugando muy atrás, pero veía que Bolivia no era contundente. Por lo tanto, Irak, pese a ser inferior, controló el partido y lo controló bien y ganó el encuentro como este técnico australiano que los dirige suele ganar los partidos. Lo vimos en el Mundial pasado, llegando a octavos de final y poniendo en riesgo incluso a la misma Argentina, campeona del mundo. Entonces es un tipo que maneja muy bien los tiempos del encuentro. Unos jugadores, repito, ustedes vieron lo alto que eran los iraquíes, muy potentes, y en el momento en que Bolivia recibe el segundo gol se viene totalmente abajo y uno veía que era muy difícil que empataran. Y ahí fue cuando Bolivia entró en desespero y empezaron a llover pelotas, empezaron a llover balones. Creo que después, ya cuando tienes la soga al cuello, ya te hicieron el segundo gol, ahí ya no te sirve meter el tercer contención, ahí no te sirve manejar el medio campo porque el rival te cedió todo el terreno, o sea, el rival te dijo atácame porque no me vas a ganar por arriba. Y ahí, ya cuando estás en el 2-1, ya no te sirve ese tercer volante, o sea, ese tercer mediocampista, ya no te sirve Cuellar, ahí lo que te servía era meter un segundo 9. Y se tardó una eternidad en meter un segundo 9, Oscar Villegas, que me hace pensar que quizás estaba paralizado ante el escenario que estaba viviendo, ante la situación que estaba viviendo. O sea, hermano, metiste el doble 9 al minuto 89. En este caso a Enzo Monteiro para que acompañara a Godoy, que no son tipos muy altos los dos, ¿no? Si acaso llegan al 1,78 m, 1,80 m. Sí, o sea, yo siento que después el 1-1 fue un golpe anímico positivo tremendo. Yo pensé que con eso a Bolivia le iba a bastar para ganar el partido, pero no le bastó, no fue suficiente, no fue suficiente. Empezar perdiendo es muy difícil, que logres empatar y después apenas el rival lo intenta, empezando el segundo tiempo, cuando logra el gol, ya eso te dice, mira, tú puedes hacer lo que quieras hoy, pero si sigues jugando así no me vas a ganar el partido. Y le faltó variante táctica, le faltó a Bolivia insistir de otra forma, repitió una y otra vez la fórmula de mandar centros al área, mandar centros al área, mandar centros a quién. Salvo los minutos finales, ¿no? Cuando te subió Joaquín y se metió como una especie de 9 o Morales, porque ya no había otra. No tenía mucho sentido mandar centros al área porque no tiene jugadores altos. Tenía más sentido pegarle de larga distancia, pero acá, muchachos, los remates de larga distancia no fueron buenos, no fueron efectivos, no fueron buenos remates de larga distancia. Ni hoy, ni el otro día, y acá debo decirlo, no se le pega igual a la pelota cuando están en el llano que con la altura. Eso fue evidenciado el día de hoy. Vean cómo le pega a Ramiro Vaca a la pelota, que básicamente después el primer gol es una jugada fortuita. Ramiro le pega muy mal y le termina quedando la pelota a Paniagua, quien sí le pega bien dentro del área. Pero a lo que voy. Sí, o sea, creo que ya cuando había desespero se apeló a la vieja confiable. Rematar desde cualquier lado, mandar centros a ver qué pasaba, tratar de ganar algún rebote y nada, no bastó, no fue suficiente. Durísimo porque Conmebol se queda sin un cupo. Yo sé que ustedes estaban muy ilusionados. Entiendo que hay un proceso de por medio con mucha inversión. Entiendo que Oscar Villegas desde el día 1 habló de que esto es un proceso al 2030, pero siempre duele muchísimo quedarse fuera de un mundial. Y además yo tengo la sensación que ustedes pensaban que se les iba a dar por un tema de mística,
por lo que dijo Oscar Villegas ayer, que dijo que con el favor de Dios iban a ganar. O sea, primera vez que veo a Oscar Villegas asegurando que iba a ganar un partido, y es justamente este que lo pierde. Venían de ganar la Surinam, había muchos alicientes ahí que uno podría decir, quizás se les da. Yo estuve en el barco de que Bolivia ha mejorado bastante con relación a ediciones anteriores. Yo creo que esta es una de las mejores Bolivias de la historia, sabiendo que Bolivia solamente ha ido a 3 Copas del Mundo. Una clasificó, que es la mejor Bolivia de la historia, con Platini Sánchez, con bueno, el Diablo Echeverri y así, un montón de otros jugadores más. Con el vasco Ascar Gorta, que en paz descanse como técnico. Esa es la mejor Bolivia de la historia, pero después las que clasificaron fueron por invitación, además de esta del 94, y de resto siempre hemos sabido de Bolivia que si no juega en La Paz y ahora en el Alto, en Villa Ingenio, es una selección que se va goleada de casi todos los escenarios sudamericanos. Verla ahora competir, así sea contra rivales que quizás no tienen un peso histórico grandísimo, como por ejemplo Surinam, contra Jordania o Irak, no es tan desmeritable. ¿A qué voy con esto? Y que ojalá se queden con esto quienes están viendo este análisis. Bolivia en el llano siempre fue asegurada como 3 puntos que iban sí o sí. O sea, si yo juego contra Bolivia en el llano, son 3 puntos seguros. Yo no sé si eso es tan así hoy en día con selecciones que tienen un nivel similar o incluso un poquito superior. ¿Por qué? Surinam, que se vio bastante mal contra la selección boliviana y bastante limitada, es una selección que logró resultados importantes en la Copa Oro, que sí, no es una copa extraordinaria, pero en su contexto es competitivo. Y Surinam dejó fuera a selecciones que históricamente son bastante superiores a la propia selección de Surinam y estuvo a punto de dejar fuera a Panamá, que es mucho mejor selección que Surinam. Y cuando revisas por qué, y esto lo habíamos hablado, dentro de la selección surinamesa hay jugadores que casi todos los jugadores son de Países Bajos y juegan en la liga holandesa, juegan en serio y son titulares. Y tenía un jugador del Leeds United. A ese rival le ganaste. No es Perú, no es Chile, a la cual también le ganó Bolivia, por cierto, en el llano. Súper destacable porque nada más Bolivia, o sea, solamente Bolivia, Brasil y Argentina le ganaron a Chile en el llano, en su casa, en Santiago, en esta eliminatoria. No lo hizo cualquiera. Entonces, meritorio que le ganes a Chile, meritorio que le ganes a Surinam, meritorio que le ganes al subcampeón de Copa Oro subcampeón de Copa Árabe y subcampeón de Copa Asiática, como lo es Jordania, que va al Mundial, que por cierto acaba de empatar con Costa Rica y que ha hecho algunos partidos interesantes y que le hizo partido a Marruecos en la Copa Árabe. Que Jordania le ganó a Irak, por cierto, en el último partido que disputaron. En fin, Bolivia hoy se encuentra cercano al nivel de una selección de nivel medio-bajo, y eso no es despreciable, medio-bajo que puede ir al Mundial. Entiéndase Irak, entiéndase Jordania, y por allí va la cosa. Esto a mí me parece un logro para la verde. Hoy se notó un criterio para jugar al fútbol que es muy interesante, juntando pases, todas estas cosas que por allá hay gente que le gusta, ¿no? Que juega más bonito, que se asocia mejor, bueno, los sincronismos, las sociedades. Esto se ve en esta selección boliviana, se ve que está trabajada y se ve desde el principio. Y esto tiene que ver mucho con el entrenador, que hoy lo critico por la forma en cómo salga, sí. Salga a jugar, sí. Que quizás se equivocó en el planteamiento, sí, todos los entrenadores les pasa, pero creo que Bolivia debe insistir con este técnico porque ha hecho un muy buen trabajo, honestamente lo pienso. Ahora, Bolivia va a crecer mucho más en el fútbol en tanto tenga una perspectiva más realista de los resultados que logra en las eliminatorias sudamericanas. Esa es la única forma de saber realmente cuál es tu nivel. Porque Bolivia tiene la oportunidad en las eliminatorias de enfrentarse a muchos rivales muy competitivos, pero cuando juega en casa lo hace en un contexto que desnaturaliza muchas veces sus resultados. No estoy diciendo que no lo puedan hacer, no estoy diciendo que no esté permitido. Yo insisto, ustedes
creen en el se juega donde se vive, y yo considero que esto es un derecho. Ustedes pueden hacerlo, es más, ustedes siempre habían jugado en La Paz y siempre hubo quejas, pero personalmente creo que se había demostrado que en La Paz se podía ganar. Como tuvieron inconvenientes para ganar en La Paz, se fueron más arriba. Eso es una realidad, y lo va a hacer Perú ahora, se va a ir a jugar a la altura. Está bien, pero al final puede que termines distorsionando muchas veces los resultados que logras. ¿Y a qué voy con esto? Si hoy tú no le puedes ganar con contundencia a la selección de Irak para ir al Mundial, es muy probable que tú en una condición de tú a tú en la llanura, en Santa Cruz, es muy difícil que le puedas ganar a Brasil y a Colombia con uno menos, como lo hiciste en la eliminatoria. Y eso quizás te alcance irte muy alto para lograr los puntos necesarios para acercarte al Mundial, pero hoy queda comprobado que no es suficiente. Yo creo, y mi humilde opinión, que los mayores afectados de esta situación son los hermanos bolivianos, porque el fútbol te obliga a salir de tu zona de confort. Y si todos los rivales te están diciendo que cuando van muy arriba lo sufren en serio y dejan de ser igual de competitivos, a pesar de que en Conmebol muchos equipos utilizan ventajas diversas para sacar réditos y resultados, sin ir muy lejos, mi selección venezolana cuando llovió contra Argentina en Buenos Aires, contra Argentina en Maturín, esa cancha era un charco tremendo y Venezuela jugó buenísimo, mejor que Argentina, y nosotros quedamos picados sabiendo que habíamos sacado un muy buen punto, que creímos que nos podía servir y alcanzar, pero muy adentro sabíamos que si Argentina jugaba ese día con la cancha totalmente clean, totalmente limpia y seca, íbamos a perder ese partido con los planteamientos del Bocha Batista seguro. Y no fue así, jugamos muy bien, pero nos caímos un poco a coba. Y la gente nos los dijo, y nosotros sabíamos que era verdad, pero nos hicimos los locos y no nos alcanzó. Entonces, este nuevo proceso debe ir acompañado de más partidos e incluso que sean en las eliminatorias en el Tawichi. Sin duda alguna. Aprovechen que tienen un estadio remozado, aprovechen de que ya han tenido partidos allí, que pueden meter gente, no sé, de Santa Cruz a ver ese encuentro, que la gente viaje. Prueben. Si no quieren probar, si se quieren mantener en la altura, tienen el estadio Hernando Siles de La Paz. Si quieren seguir en el alto, tienen que entender que muchos de los resultados se van a distorsionar. Sin ir muy lejos, la única selección extranjera o club extranjero X, cualquier extranjero que haya jugado en la altura, que ha logrado en esa altura, 4150, en el alto, en Villa Ingenio, que ha logrado sacar un resultado positivo, es decir, victoria, ha sido la selección de Ecuador por la Nations League, la selección de Ecuador femenina, porque Ecuador está acostumbrado a la altura. Pero esa misma selección boliviana femenina, en un contexto de llanura, por ejemplo, perdió ya les voy a decir exactamente cuánto perdió. Miren este dato, que esto es para ver, y perdón, sé que quizás es el peor momento para hablar de esto, muchachos, pero creo que debe formar parte del análisis. Y la gente se los va a decir. Lamentablemente no se pudieron quitar ese estigma ganando hoy contra Irak. Es lamentable, lo sé, pero la selección boliviana jugó, mira acá está, con Colombia, y el partido quedó 1-1. Eso fue en noviembre de 2025. Contra Colombia femenina quedó 1-1 en el alto. La selección boliviana jugó 4 meses antes en el llano contra Colombia y perdió 8-0. 8-0. No te puede cambiar tanto un resultado con el mismo rival, sabiendo que Colombia es potencia femenina, de la mayor femenina. No te puede cambiar tanto un resultado en 4 meses solo porque el estadio te varía. Ahora, Ecuador, que conoce la altura, le metió 4-0. Entonces, hoy se presentó un contexto al que Bolivia no está tan acostumbrado. O está acostumbrado, pero por lo general suele ser derrotado. Bolivia, afortunadamente, en la eliminatoria pudo ganarle en un contexto de muy poca zona de confort, es decir, yendo a Santiago, le ganó a Chile. Pero Bolivia tiene que aprender a ser
20 puntos en el estadio que sea, en casa, pero en un estadio que no necesariamente haga que los rivales se pongan una máscara de oxígeno. Dicho eso, y quiero que se entienda clarito, me parece que esta Bolivia es mejor que todas las Bolivias que yo tuve la oportunidad de ver, porque yo no vivía la Bolivia del 94, la he visto en documentales. Ustedes sabrán qué hacer con esta nueva generación, que yo la veo muy positiva. Con las generaciones que vienen por allí, que la sub-17 viene haciendo muy buenas actuaciones, ustedes sabrán si la aprovechan de la manera que humildemente considero les puede ser más correcta, o si siguen apelando a la vieja confiable, que por lo visto no ha podido dar el resultado que ustedes quieren, que es volver a una Copa del Mundo. Y dicho eso, yo como venezolano, poco me sirve ocuparme de las desgracias ajenas y de si el rival la está pasando mal para salir adelante con mi selección. A mí no me gusta el resultado de hoy, me parece triste, me parece doloroso para el pueblo boliviano. Yo quería además regalarles un documental, hablar de eso, resaltar la hazaña. Pensé que iba a ganar Bolivia hoy. Ustedes saben, yo me he montado en ese barco, he dicho yo sí creo Bolivia capaz de ganar esto y no ocurrió. Y la gente se los va a sacar en cara, yo no lo voy a hacer. Pero ¿por qué? Bueno, porque básicamente yo quiero que mi selección venezolana el día que vaya a un mundial vaya bien y no haya ningún tipo de dudas, Y para eso, bueno, hay que trabajar, hay que hacer análisis serio y hay que pararse frente a la cámara a ver qué podemos aportar. Espero que este video, yo estoy hablando por mi selección venezolana, pero espero que este video, en este momento tan difícil, también sirva de algo para el pueblo boliviano y seguir generando un debate que creo que les puede servir de cara al futuro para seguir creciendo, porque veo cosas positivas. Bueno, espero que esta última reflexión no haga que me odien, muchachos. Espero que sigan acá. En las diferencias nacen cosas creativas, nacen soluciones, nace el debate sano. Este es su espacio, esta es su casa. Les mando un abrazo, repito, y espero que poco a poco este dolor vaya sanando y se convierta en más fortaleza para salir adelante de cara al futuro. Nos vemos pronto, muchachos, con un buen café. Lo siento mucho, pero para adelante siempre.